Voy a esperar que se inicie la grabación. Bien, vamos a partir esta clase resolviendo una pregunta que Clarisa me realizó durante el día. Así que es respecto de un gráfico dentro de la actividad formativa del movimiento rectilíneo. Voy a compartir entonces. Esta era la pregunta. Consiste en un gráfico que en específico es un gráfico velocidad-tiempo. Y nos preguntan que cuál es el camino recorrido entre 0 y 40 segundos. ¿Ok? Entonces lo primero que identificamos es el tipo de gráfico. Entonces tenemos un gráfico, velocidad versus tiempo. Gráfico velocidad-tiempo. Teóricamente, ¿qué se puede hacer en este gráfico? Se pueden hacer dos cosas. Por un lado, podemos calcular la denominada aceleración con la que se está moviendo el objeto, o también podemos calcular la distancia recorrida. Esas son las dos cosas que se pueden calcular, ¿ya? La aceleración y la distancia recorrida tienen una estructura. Si yo quiero calcular la aceleración, recuerden que utilizamos la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Y si quiero calcular la distancia recorrida o el camino recorrido, utilizamos el concepto de área bajo la curva. ¿Ok? Área bajo la curva. Entonces, en este caso, en este ejercicio nos están pidiendo que analicemos la distancia recorrida en un intervalo que va de 0, es decir, desde aquí, desde este punto, hasta 40 segundos, es decir, hasta aquí. Entonces nosotros tenemos que cerrar en este intervalo de tiempo el análisis de lo que tenemos enfrente. Y fíjense que enfrente tenemos que, al aplicar el área bajo la curva, tenemos aquí, desde el tramo de 0 a 10 segundos, tenemos una línea recta donde hay un movimiento acelerado, y yo trazo una línea vertical desde ese punto al eje del tiempo, y trazo una línea horizontal, por lo tanto tengo un área 1 y tengo un área 2, para ese intervalo de tiempo donde se representa por esta línea recta. Y luego tengo este segundo tramo que va de 6 a 10 metros por segundo y que dura de 10 a 40 segundos. Y ahí trazo una línea horizontal también, por lo tanto voy a tener aquí un área 3 y acá abajo tengo un área 4. El orden es arbitrario, este puede ser 2, 1, 3, 4, da lo mismo, pero lo que queremos hacer es representar cuántas figuras geométricas tenemos ahí bajo la línea que se forma. Entonces, considerando el área bajo la curva, nosotros tenemos que calcular el área 1, luego tenemos que calcular el área 2 de la figura geométrica, el área 3 de esa figura geométrica que se formó, y el área 4, porque ese es el método que utilizamos, que es el método más sencillo, para no utilizar las ecuaciones. Tenemos que recordar que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2, y el área de un rectángulo es lado por lado. ¿Sí? Esas son las áreas que vamos a aplicar. Entonces, el área 1 es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a tener la base, que vale 10 segundos, la altura, que es de 2 a 6, que son 4 metros por segundo. Entonces vamos a tener 10 segundos de base por 4 metros por segundo de altura, y eso dividido en 2. Los segundos se simplifican con esos segundos. 10 por 4 es 40, dividido en 2 eso es 20, y nos quedan 20 metros de distancia recorrida. Eso fue en este primer trayecto. El triángulo de color rojo que se forma sobre el cambio de velocidad, o sea, bajo el cambio de velocidad de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo. Luego, el área 2 vendría siendo este rectángulo que está abajo del triángulo, que es el lado por lado, que vendría siendo 2 metros por segundo por 10 segundos. Entonces ese segundo con ese segundo se simplifica y nos quedan 20 metros. Luego, el área 3 es este triángulo nuevamente rectángulo, que es base por altura dividido 2. La base es el tiempo, que son de 10 a 40 segundos, que tenemos ahí 30 segundos.
por la altura, que es de 6 a 10, que son 4 metros por segundo, y eso dividido en 2. Entonces, los segundos con los segundos se simplifican. 4 por 3 es 12, o sea, 120 metros. Dividido en 2, eso nos da 60 metros de distancia recorrida de acuerdo a esta figura geométrica. Y finalmente el área 4 es este rectángulo donde tendríamos que multiplicar lado por lado. El lado es de 6 metros por segundo, que ese es lo que vale la altura, y eso por el lado del tiempo, que va de 10 a 40, que son 30 segundos. Los segundos se simplifican y queda 6 por 3, 18, o sea, 180 metros. Y por lo tanto, la distancia total, o el camino recorrido en este intervalo de tiempo, es la suma entre los primeros 20 metros, más los segundos 20 metros, más los terceros 60 metros de distancia recorrida, más los 180 metros finales recorridos. Entonces eso da 20 más 20 son 40, más 60 son 100, más 180 son 280 metros totales recorridos, por lo tanto la respuesta sería esa alternativa A. Bien, entonces quería iniciar la clase considerando este ejemplo, que ya lo hemos visto hace harto tiempo atrás, y a lo mejor al recapitularlo también les permite a ustedes poder repasar un poco el análisis de gráfico del movimiento rectilíneo uniforme en general. Ignacio, así es, esta clase es para resolver dudas en general, por lo tanto es importante que ahora aprovechen de aclarar cualquier duda que tengan. Así que les doy la palabra. En el chat acabo de colgar el ejercicio que acabamos de resolver. Clarisa, no sé si quedó más claro, si le sirvió la resolución. Bien, los escucho. Si tienen alguna pregunta o alguna duda en particular. Ok, Clarisa. Qué bueno que sea así. Bien. Bueno, recordarles que están haciendo dos cosas en paralelo. Por un lado, preparándose para la evaluación. Por otro lado, preparando también el informe. No sé si ya acabó el tiempo para subirlo o no. Y quisiera recordar un poco las normas que va a tener la evaluación. La evaluación es el día jueves y van a tener 24 horas para resolverla. Necesito registrar acá la hora de inicio de la evaluación. No sé si les parece que sea el mismo formato que la vez anterior, que sea el jueves a partir de las 18:30 horas hasta el viernes 18:30 horas. No sé si les parece que sea ese horario. Sí, profe. ¿Sí? Ok, Malco. Perfecto, profe, perfecto. Ya, genial. Entonces, van a tener ese horario. Vuelvo a repetir, del jueves de las 18:30 horas hasta el viernes 18:30 horas. Tienen un intento en 1 hora 30 minutos para responder. Recuerden que la prueba vale el 60% y la actividad del laboratorio de caída libre vale el 40%. En esa ponderación se van a promediar, o sea, se va a sacar la nota 2 y esa es la que va al sistema. Bien. Si no hay preguntas asociadas a las actividades formativas, por ahí estuve revisando y en promedio hay 11 compañeros que han resuelto o han ingresado a ver la actividad y eso es bastante positivo. Clarisa, la escucho, o sea, la leo. Dígame. Ya encontré el micrófono, perdón. Profe, disculpe, tengo dudas sobre la actividad de movimiento vertical, el ejercicio 2,
Bueno, no me sale la respuesta, me sale distinta la respuesta. O sea, que no está en la alternativa. Era 17.402. Mando el pantallazo, que es el 2. Ya, y... no, queda 706. Estoy cuadrando. Sí, el movimiento vertical, ¿cierto? Me mandaste el pantallazo. Sí, sí, le mandé el pantallazo de movimiento vertical. Sí, profe. Ya por aquí. Ok, lo voy a tomar entonces. Y lo vamos a pegar. Bien, entonces voy a compartir pantalla para que podamos revisar esa situación. Bien, entonces dice, una pelota se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba y al cabo de un segundo ha recorrido 25 metros. Calcular velocidad inicial y la altura máxima alcanzada. Bien, entonces como lo comentamos, tenemos un movimiento de tipo vertical. El movimiento vertical tiene las mismas ecuaciones que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero llevado al ámbito vertical. O sea, te hablamos de una velocidad final en el eje Y, una velocidad inicial en el eje Y, menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Hablamos de una altura final, una altura inicial, más la velocidad inicial en el eje Y por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entre paréntesis, estas dos ecuaciones son las que se utilizan en el laboratorio. Velocidad en I al cuadrado menos velocidad inicial en I al cuadrado menos 2 veces la aceleración de gravedad por la altura final menos la altura inicial. Esas son las tres ecuaciones del movimiento vertical, ¿ya? Hacemos un dibujito que represente la situación planteada. Entonces tenemos el suelo y desde el suelo se arroja un objeto hacia arriba con una velocidad inicial que no tengo idea cuánto vale. Este objeto va a llegar a su altura máxima, al I máximo. Como se arroja desde el suelo, la altura inicial es 0. Y me dicen que este cuerpo está en movimiento durante un segundo, pero yo no puedo asumir que al cabo de este segundo el objeto llegue a la altura máxima. Solo me dicen que después de un segundo de tiempo, si nosotros consideramos ese punto, ahí tenemos una altura cualquiera de 25 metros, donde el objeto ha demorado un tiempo de un segundo en subir desde el suelo. Pero no, insisto, yo no puedo asumir que esa altura de 25 metros representa la altura máxima, porque no lo dicen. Entonces simplemente, si yo hago un análisis de los datos que me entrega la situación planteada para calcular la velocidad inicial, voy a decir que esa es mi incógnita. Tengo un tiempo de un segundo y sé que en ese segundo se encuentra en una altura de 25 metros partiendo desde una posición inicial de 0 metros. Entonces tengo ese análisis. Y por tanto quiero calcular B0 en I, conozco el tiempo, las alturas y obviamente la gravedad es una constante que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso siempre está en el movimiento vertical. Entonces, para calcular la velocidad inicial, tengo que utilizar esta fórmula. La fórmula de la posición, porque conozco la posición final, la inicial, el tiempo y la gravedad. Por lo tanto, me va a quedar una sola incógnita que es B0 en I. Por lo tanto, la altura final va a ser igual a la altura inicial, más velocidad inicial en I, que es mi incógnita, por el tiempo, menos un medio de la gravedad y el tiempo al cuadrado. Voy a hacer 0 todo lo que es 0. Todas aquellas variables que dentro de los datos valgan 0. Vale 0 la posición inicial, porque se arroja desde el suelo. Y nada más. Nada más. Entonces ahora voy reemplazando los valores. La altura final a la que llega son estos 25 metros que me dan como dato. La velocidad inicial es mi incógnita, y eso lo multiplico por el tiempo de movimiento, que es un segundo. Menos el 1 medio por la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y eso por 1 al cuadrado segundo cuadrado. En esta multiplicación de estos tres valores se simplifican los segundos cuadrados
Y nos quedaría finalmente 25 metros, igual a velocidad inicial en I por un segundo, voy a mantener eso ahí, y al multiplicar 1 por 9.81 y por 0.5, eso da 4.905. 4.905 metros. Se junta este que pasa negativo hacia el otro lado positivo, el BI se divide en 1, entonces quedaría esto finalmente como 905, profe. Exacto. Ya lo Muchas habíamos gracias. hecho, parece, ¿eh? Ya lo habíamos hecho este. ¿Sí? ¿Ya lo habíamos hecho? Oh, no, No, no pero recordaba. dele nomás. Ya, muchas gracias. No recordaba que es que uno tanta clase que ya. Ahí. Ahí está. Eso. Bien. Y la altura máxima alcanzada, como ya conoces la velocidad inicial, Clarisa, la B vendría siendo nuevamente, puede ser esta misma fórmula eh, para poder... Ah, no puede ser la misma fórmula. ¿Por qué? Porque no conocemos cuánto tiempo se demoró en llegar a la altura máxima. Entonces, como conocemos solo la velocidad inicial y asumimos también que en la altura máxima la velocidad final en I es cero, porque el cuerpo se detiene, se hace cero, tenemos como dato para la letra B que parte desde el suelo, llega a la altura máxima, que es la incógnita, la velocidad en la altura máxima se hace cero y nada más. Por lo tanto, tenemos que ocupar esta, la ecuación independiente del tiempo, porque yo no conozco cuánto tiempo se demora en llegar a la altura máxima. Entonces decimos que la velocidad en I al cuadrado es igual a la velocidad inicial en I al cuadrado menos 2 veces la gravedad de la altura final menos la altura inicial. Entonces la altura inicial es 0, la velocidad final se hace 0 porque se detiene y finalmente quedaría 0 igual a 29.9 al cuadrado menos 2 por 9.81 por la altura máxima que pasa a ser mi incógnita. Entonces esto va a ser menos 29.9 al cuadrado dividido en menos 2 por 9.81 igual a la altura máxima. Así que quedaría 29.9 al cuadrado dividido en 2 por 9.81. Y eso da 45,56 metros de altura. Bien, entonces sería esta la respuesta. Bien, entonces ahí ya tenemos esta segunda del movimiento vertical. Como tips, recuerden que es importante para el día de la prueba tener un formulario para recurrir de manera rápida a las fórmulas que describen cada uno de los movimientos, ¿ya? Ok, Clarisa. Y si Isadora pregunta, ¿puede realizar el ejercicio 4 y 5 de la actividad de los gráficos rectilíneos de la aceleración a los 35 segundos, 70 segundos? Perfecto. Ya, Isidora, voy a ir hacia el movimiento, hacia ese gráfico de la actividad de los gráficos del movimiento. Me da un momentito. Gráficas del movimiento. Esta es una sola. Profe, ¿el movimiento circular no entra? Sí, sí entra. Es parte de la prueba. De ahí podríamos hacer uno de esos que son como los más largos, ¿no? Sí, bueno, va a depender del ejercicio. Todo Vale. depende del ejercicio que tengamos enfrente. Hay unos que se resuelven súper rápido, sobre todo los movimientos circulares uniformes. Esos ejercicios se resuelven con bastante rapidez. Ya, entonces, en particular, es la pregunta 4 y 5. Entonces voy a tomar esto, voy a copiar acá. Ya, ahora sí lo tengo listo. Entonces voy a compartir
la pantalla. Ahí sí. Bien, como les comenté al inicio, cuando vimos el gráfico, el anterior gráfico, aquí nuevamente tenemos un gráfico velocidad versus tiempo. Entonces eso lo podemos representar así. Es un gráfico velocidad versus tiempo. Y en este gráfico en particular, como lo decíamos, podemos calcular la aceleración y también podemos calcular la distancia recorrida con el área bajo la curva. Si calculamos la aceleración, tenemos que utilizar la fórmula velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. La pregunta 4 dice que calculemos la aceleración en metros sobre segundo cuadrado del cuerpo a los 35 segundos. A los 35 segundos, obviamente es en este intervalo, a la mitad del intervalo de 30 a 10. Por lo tanto, ¿por qué se pregunta a los 35 grados? Porque se asume que en este tramo, como es un movimiento acelerado, la aceleración es una constante. La que varía es la velocidad, pero la aceleración es una constante. Entonces, ¿qué debemos considerar en este punto? ¿Cuál es la velocidad inicial a los 30 segundos, que es 80? ¿Y cuál es la velocidad final a los 40 segundos, que es 100? Entonces, a lo mejor eso puede haber causado alguna, digamos, duda respecto a cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final a los 35. Bueno, a los 35 segundos se debe analizar la aceleración del tramo, ¿ya? Así que eso es como un dato importante. Entonces la aceleración de los 35 segundos será la misma aceleración que lleva en el tramo de 30 a 40 segundos. Entonces son 100 metros por segundo menos 80 metros por segundo. Final menos inicial, siempre es así, dividido 10 segundos. Entonces eso sería 20 dividido en 10 y eso es 2 metros sobre segundo cuadrado. Esa sería la respuesta entonces, solo el 2. Y en la pregunta 5, determina los 70 segundos, es exactamente lo mismo. Si yo me posiciono acá, estoy en este intervalo, por lo tanto debo considerar la velocidad final e inicial de este tramo, de 60 a 80 segundos. Entonces la velocidad final de ese tramo es 0. Siempre es lo final menos lo inicial, no pierdan de vista eso. Llega a 0 porque llega al eje del tiempo, entonces ahí sale 0 metros por segundo. Y le resto lo inicial, que son esos 100 metros por segundo. Y lo divido por el intervalo de tiempo que se demoró en hacer ese cambio de velocidad, que es de 20 segundos. Entonces 100 partido en 20, eso es menos 5 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto aquí debería ir menos 5. Entonces esas son las respuestas. Insisto, puede que haya habido esa duda de en el tramo, si estoy a la mitad, cuál considerar la velocidad inicial, cuál es la final. Bueno, ahí hay que entender que en ese tramo de 30 a 40, la aceleración es una constante y vale 2 metros sobre segundo cuadrado. Eso permite que en 10 segundos la velocidad sea de 80 a 100, pase a 100 metros por segundo. Y en el caso del otro tramo, cuando vale 70, es la aceleración que lleva en ese tramo, ya en esa línea, por lo tanto son los menos 5 metros sobre. Bien, lo voy a compartir en el chat. Isadora, espero que haya quedado más claro. Yo creo que eso puede haber dificultado un poquito. Ah, perfecto. Ya. Era 4. Ah, me tengo que haber equivocado, entonces voy a hacer la corrección. Gracias por avisar, Isadora. Bien. Listo, entonces. Eso sería. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta en particular? ¿No? Bueno. Me despido entonces. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas de algún ejercicio en particular, solo desearles para el día jueves el mayor de los éxitos. Ojalá les vaya muy bien, que puedan tener una excelente nota y también hacer haber hecho o hacer un buen informe. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien, gracias. Chao, profe. Bien. Chao, chao.